Como siempre, es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Los que ya lo hemos hecho, hemos sentido ese gozo, ¿verdad? El tema que vamos a ver hoy, mi padre y yo lo titulamos La Misión. Prediquemos la palabra sin temor. Y vamos a empezar la introducción con una pregunta de reflexión. Dice, si usted no le hubiesen hablado de la palabra, del evangelio o de la gracia de Dios, ¿dónde estaría ahora? Una pregunta de reflexión que cada uno la va a analizar y se la va a contestar. Yo, en lo particular, yo pienso que no estaría aquí. Ya estaría muerto por ahí o no sé qué, porque era bien fiestero y era también bien violento. Y yo creo que a lo mejor no estaría aquí. Pero bueno, gracias a Dios me hablaron un día de la palabra de Dios y al igual que ustedes, y es por eso que hoy estamos aquí, ¿verdad? Muy bien, hoy vamos a reflexionar o a revisar lo que dice la Biblia en Hechos 18 del 9 al 10, referente a la misión o mandato de no callar, sino de hablar y enseñar con valor, sin temor alguno, la palabra de Dios. En pocas palabras, las buenas nuevas de salvación. Vámonos a Hechos 18 del 9 al 10. Hechos 18 del 9 al 10. Dice así. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muy bien. Lo primero que debemos recordar es que Dios siempre ha hablado, habla y seguirá hablando a la humanidad, como lo dice el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Dios siempre ha tratado de tener esa comunicación del ser humano. Desde que Dios creó al hombre, siempre ha buscado la manera de comunicarse con él. Acordémonos de Adán y Eva. Dios en el huerto siempre buscaba comunicarse con ellos, le preguntaban dónde están, ¿verdad? Siempre Dios ha tratado de comunicarse con el ser humano, porque Él y desea que le demos la gloria, la honra, siendo obedientes a Él. De muchas maneras nos habla Dios por medio de la lectura de la palabra, cuando nosotros no podemos escudriñarla, por medio de un sermón, como en el caso de ahorita, que estamos escuchando la palabra de Dios, en visión nocturna, como lo dice Job, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces revela al oído lo que quiere que hagan, ¿verdad? No sé ustedes a lo mejor si alguna vez han soñado con algo que el Señor ya les ha revelado, ¿verdad? Yo lo que a mí sí me ha pasado es que una vez escuché dentro de mí la voz del Señor. Es una vez que la escuché, ¿verdad? Eso sí yo lo puedo constatar. Estaba yo arreglando la camioneta y no hallaba cómo arreglarla y le pedí ayuda a él. Y clarito escuché dentro de mí así, que me decía, hazle así, mijo, hazle así. Y yo lo fui haciendo y gracias a Dios quedó bien la camioneta. Yo ni sabía que, ¿verdad? Es la única vez que yo he escuchado la voz de Dios. No sé si alguno de ustedes a lo mejor en sueños han experimentado esa voz de Dios, ¿verdad? Pero aquí en Job nos dice que él habla a los hombres en visión de noche. Y en el caso de Pablo, él le habló en la noche. ¿Por qué nos habla? ¿Por qué nos dice? Porque nos quiere dar consejos. Él le quiere dar consejos al ser humano. Lo previene de cualquier mal, de algo que vaya a pasar. Siempre Dios está pendiente de su creación. Y nos habla y nos previene de cualquier mal. Nos exhorta
a que seamos obedientes a los mandatos y a las misiones que Él nos da. Dice la Biblia en Hebreos que en otros tiempos Dios les hablaba a los padres por los profetas y que en estos postreros días sigue hablando por el Hijo, como vimos que le habló a Pablo y nos habla también a nosotros, ¿verdad? Es algo muy común de parte de Dios porque Él siempre está pendiente de su creación. A lo mejor, hermano, no nos hemos dado cuenta de que Dios sigue hablando al ser humano y ahora nos habla a nosotros por medio de Jesucristo para encomendarnos la misión de compartir y enseñar su palabra, el Evangelio. Y es algo a lo que nosotros siempre hemos llamado, siempre hemos sido llamados desde que aceptamos al Señor, ¿verdad? Y a la vez es un privilegio compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y para poder hacer todo eso, de compartir la palabra de Dios, tenemos que salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona donde estamos bien y vencer el miedo, porque a veces da miedo el hablar, el compartir o el qué dirán cuando nosotros vamos a compartir la palabra. A veces hay temor, ¿verdad? Al rechazo de las personas. Y para lograr eso, de compartir la palabra, de poder llevársela a las personas, Dios nos dice que no tengamos miedo. Le dice a Pablo, le dice, no temas. Le dice en el versículo 9, le dice, no temas, dice. Dios nos exhorta. Y es muy común, pues, que el temor se apodere de uno. Es un sentimiento del ser humano que muestra su fragilidad ante lo desconocido, obviamente, ¿verdad? Ante los problemas que nos presenta este mundo cambiante. El temor, un sentimiento que aflora cuando nosotros vamos a hacer algo que a lo mejor que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Algo nuevo. Y aflora ese sentimiento de temor, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la Biblia que narra la historia que enfrentaron sus discípulos con respecto al temor. No sé si se acuerdan de en Mateo cuando los discípulos, cuando Jesús calma la tempestad. Yo creo que sí se acuerda, la tempestad en la barca. Yo, en lo personal, yo experimenté esa sensación de miedo cuando yo trabajaba hace mucho tiempo en Pemex. Créame que las tormentas son algo que da miedo a cualquiera, ¿eh? Yo trabajé en Ciudad del Carmen, Campeche, y la primera vez que me llevaron en barco hacia la zona de trabajo, eh, salimos como a las 12 de la noche, íbamos viajando en un barco grandísimo y nos agarró una tempestad y el barco grandísimo, eso parecía de una cascarita de nuez. De tan fuerte que era la tormenta, yo ya no sabía ni qué hacer, con un miedo, porque el barco se levantaba como 10 metros y volvía a caer. Se levantaba y volvía a caer. Yo decía, ¿a qué hora se parte esto? ¿Verdad? Y era un temor tremendo. Imagínense lo que sintieron los discípulos también ahí, ¿verdad? Dice la historia o narra la historia que los discípulos viajaban con el Señor Jesús en la barca y que de pronto se levantó, dice, en el mar una tempestad tan grande que las olas, dice, cubrían la barca y la querían romper. Y fíjese que ellos eran pescadores, ellos eran gente que estaba acostumbrado al mar. Mas, sin embargo, yo pienso que ese día la tempestad era algo fuera de lo común, porque a pesar de que ellos estaban acostumbrados, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Imagínense en la noche, con esa tempestad tan fuerte, ¿verdad? Que casi rompía el barco. Y lo malo era que Jesús venía dormido.
Si Jesús hubiese estado despierto, a lo mejor ellos hubiesen cobrado ánimo y aquí está Jesús. Pero Jesús estaba dormido tranquilamente porque sabemos que Jesús caminaba mucho, él todo el día andaba predicando la palabra, él curaba enfermos, hacía muchas cosas. Yo me imagino que cayó muy cansado y se durmió. Pero los discípulos al ver esto y al ver que su maestro estaba dormido, tuvieron miedo, ¿verdad? Y como lo digo, el miedo es algo muy común, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús les dijo, hombres de poca fe, no teman, dice. Y entonces se levantó y le ordenó al viento y al mar que se calmara. Y así fue. Pero la experiencia que tuvieron ellos de miedo, esa sensación, alguna vez todos nosotros la hemos tenido, ¿verdad? Este, Pablo en algún momento en la narración que dice aquí, tuvo temor y yo creo que sí. Jesús conocía lo que ese momento estaba pasando en la cabeza de Pablo, sí. Por eso le dice, no temas, le dice Jesús, no temas. Dice aquí en el versículo 9, dice el Señor, no temas. A lo que pasaba, y lo que pasaba era que Pablo estaba enfrentándose con los judíos que habían llegado a la ciudad de Corintios, expulsados por el emperador Claudio de Roma. Y tal vez estos judíos pensaban y actuaban igual que Pablo antes de que se le apareciera al Señor, celosos de la ley y fieles a sus costumbres, y que no aceptaban que Jesús era el Cristo y el Salvador de la humanidad. Entonces yo pienso que Pablo tuvo miedo porque sabía de lo que eran capaces, porque él era así como ellos. Entonces él se enfrentó a estos judíos, Dios conoció sus sentimientos de Pablo y entonces por visión de noche le dice, no temas, no temas. Cuando Jesús te dice no temas, es porque Él está contigo. Pablo sabía de lo que eran capaces estos judíos, ¿verdad? De hacer. Y el Señor, sabiendo las emociones que embargaba al apóstol, lo conforta y le da seguridad en esa visión que tuvo de noche. Y le dice, no temas, en medio de las situaciones adversas, yo estoy contigo. Ten fe, dice, confía en mi poder, todo está bajo control. Y es cierto, cuando Jesús está con nosotros, está en nuestras vidas, no tenemos por qué temer. Él, Él está con nosotros y nos da esa seguridad. Y le dice a Pablo, no temas, hay una misión que cumplir, le dice. Dice, no temas, sino ve, habla y no calles. El Señor le estaba ordenando a Pablo, le estaba dando una misión, que no callara, que fuera y que hablara, ¿verdad? Que no callara. Jesús le ordena a Pablo que no calle, que hable, que enseñe, dice, que predique la palabra a toda criatura, ya no nada más a los judíos, sino a toda criatura, porque los judíos habían rechazado a Jesús. Y ese rechazo le da apertura a que la palabra se le predique a los gentiles, ¿verdad? De lo cual nosotros, pues estamos agradecidos porque gracias a esa situación nosotros hemos también conocido de la palabra de Dios. Y y entonces Pablo se va a los gentiles y él sigue hablando porque el Señor así le dijo, no temas, no calles, habla, habla. Y Jesús nos lo dice también a nosotros. Dice que no temamos, que no callemos. Jesús nos dice, ahora le toca a ustedes. Nos está hablando a nosotros. No callan, háganlo por amor a mí. No lo hagan por las consecuencias que trae el no llevar fruto, porque nosotros sabemos que si nosotros no damos fruto, no hablamos de la palabra de Dios,
eso va a traer consecuencias en nuestras vidas. Y Jesús nos dice, no lo hagas por eso, hazlo por amor a mí. Dice, si me dices que me amas, ve y comparte la palabra de Dios. Ve y comparte el evangelio. A toda criatura, dice. No hagas excepción de personas. Ve y habla, dice. Jesús nos los dice ahora, que le hablemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Y nos reafirma una promesa que dice, ve y habla porque yo estoy contigo. Nos lo dice en el versículo 10, dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Es algo que a nosotros nos da aliciente para poder seguir adelante. El saber que Jesús va contigo, el saber que Jesús está contigo, es una garantía de que todo va a salir bien. Jesús promete estar con nosotros. ¿Sí me escuchan, hermanos? Porque se congeló como la imagen. Ok. Jesús promete estar con nosotros. Y esa promesa de Jesús da confianza y seguridad, como lo hizo con el apóstol Pablo. Y hay algo bonito y cierto, que si Jesús lo promete, que estará contigo, así será. Entonces no debemos de tener temor de hablarle a las personas. Yo sé que a veces no tenemos tiempo o ponemos excusas, como decir, ay, es que esos son catoliquísimos, ¿para qué le vamos a hablar? Pero a ellos es a quien nos manda Dios. Se lo digo porque yo salí de ahí, ¿verdad? Entonces, si Jesús nos promete que estará con nosotros, así será. Ahora, la pregunta aquí es, ¿confiamos absolutamente en sus promesas? Hágame con el dedo así, si confiamos absolutamente en las promesas del Señor. Yo creo que sí, ¿verdad, hermano? Ese, porque, porque como todos sabemos, hay dos cosas inmutables y siempre lo hemos visto y lo vimos en esta escuela pasada, que dice que es imposible que Dios mienta y que no cumpla sus promesas. Entonces yo le creo a Jesús cuando dice que estará conmigo. Yo le creo y eso me fortalece y me impulsa a compartir su palabra. Y como le digo, no por las consecuencias de lo que vaya a pasar si no lo hago, sino por amor a Él, porque un día Él me rescató de donde yo estaba y me puso en el camino correcto. Una de las promesas de seguridad también que nos puede dar la palabra, que nos conforta, que la hemos experimentado, es lo que le dijo al pueblo de Israel en Isaías. ¿Sí se acuerdan lo que le dijo al pueblo de Israel en Isaías? Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Algo muy claro, ¿no? Se lo dijo al pueblo de Israel, pero también nos lo está diciendo ahora a nosotros. Nosotros hemos experimentado esa promesa del Señor, porque nunca nos ha dejado solos. En todo lo que hacemos, decimos y actuamos, Él siempre ha estado con nosotros, ¿verdad? Dios siempre ha estado con su creación. Desde la fundación del mundo, no la ha dejado a la deriva, a pesar del comportamiento humano. Siempre la ha sustentado y la ha cuidado, como dice aquí, con el poder de su diestra. Y lo más confortante es que estará con nosotros hasta el fin del mundo. El estar, el vivir y el caminar con Jesús nos facilita la misión a la que somos encomendados. Por eso el título dice la misión, compartir la palabra de Dios. Aunque el panorama sea adverso, como le pasó a Pablo en Corintio, Dios está contigo. No nos va a dejar solo, porque yo creo en sus promesas. Cuando Dios te cuida y te protege,
Nadie puede hacerte mal. Por eso Jesús le dice a Pablo, aquí en el versículo 10, dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Nadie podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y lo confirma la palabra cuando dice que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra y no te tocará nada a ti, ninguna saeta te tocará. Por eso es que es importante reflexionar y analizar la palabra porque ahí es donde nosotros encontramos respuestas a las promesas del Señor en otros textos, ¿verdad? Y, y esa promesa que le hace a Pablo también nos las hace a nosotros, de que si vamos, cumplimos su mandato de ir a compartir su palabra, nadie nos hará daño, ¿no? Nada nos pasará, ¿verdad? Porque es muy natural que cuando se comparte la palabra de Dios, algunas veces las personas se molestan, a veces hasta agreden a uno, ¿verdad? A mí en una ocasión me pasó aquí en la colonia que hablamos con un señor en la mañana, un señor que llegó a la ferretería y le pusimos pues la palabra y le dijimos que si podíamos ir a su casa. Y él nos dijo que sí, ya estaba grande el señor. Yo le calculo como unos 60 años. Y fuimos a su casa y ahí descubrí la verdadera fiera, hermano. Salió su esposa y nos puso como campeones. Nos dijo que si no sabíamos que estaban matando cristianos. Así nos dijo la señora. Y el hombre, el señor, nada más se le quedaba viendo con un miedo. ¿Eh? Y pues yo, pues le dije, oiga, ¿usted cree en Cristo? Y me dice, claro que sí, en Cristo y en la Virgen. Ah, pues usted también es cristiana. Cuídese, le dije. Y ya me di la vuelta y me fui. Por eso es que la palabra a veces, cuando uno comparte la palabra, a veces se expone a que alguien te agreda o algo, pero no tengamos temor, hermano, de hablar. Si Dios está con nosotros, ¿cómo dice? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Muy bien. Hermanos, cumplamos la misión. Y como dice la palabra, hablemos con el nuevo. Instemos a tiempo y a destiempo, ya que Dios desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como lo dice también la palabra, ¿verdad? Nosotros debemos hablarle a cualquier persona, en cualquier hora, en cualquier tiempo. Como le digo, si amamos al Señor tenemos que hacerlo. Y es que de gracia recibimos y de gracia también debemos de dar. Pero si nosotros no habláramos, no predicáramos, ¿cómo se cumpliría este deseo del Señor de que Él quiere que todos sean salvos? Si nosotros no hablamos, si nosotros no hacemos nuestra parte, no predicamos, ¿cómo serán salvos? ¿Verdad que no? Va a estar muy difícil la cosa, ¿eh? Tenemos que hablar, hermanito. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes lo hacen, ¿verdad? Y qué bueno, ¿ah? Pero también a veces como que, como que somos renuentes. A veces decimos, ese no, a otro, o después, ¿verdad? Y acuérdense que cuando ya somos de Cristo, pertenecemos a Cristo, ¿verdad? Los primeros cristianos o la iglesia naciente que fueron dispersados por todas las regiones, ya cumplieron su parte, hermano. Ahora nos toca a nosotros. Y gracias a que ellos cumplieron su parte y a la tenacidad de ellos, hubieron multitudes que creyeron por la palabra que ellos predicaban y enseñaban, ¿verdad? Por eso Jesús le dice a Pablo con toda seguridad, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En el versículo 10 dice,
Se lo voy a leer otra vez. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gracias a que esos primeros misioneros, primeros apóstoles, gracias a la iglesia naciente, es que ha ido creciendo el pueblo de Dios. En la versión lengua actual dice, en esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. En la nueva, ¿cómo es que se llama? Traducción lengua actual. Dice, en la Reina Valeria dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, pero en la otra me gusta cómo dice, en la nueva versión internacional dice, lengua actual, perdón, dice, en esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Y tiene sentido, porque cuando conocemos y aceptamos a Jesús en nuestras vidas, ya le pertenecemos, hermano. Como dice la palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, si decimos que tenemos a Dios, que hacemos su voluntad, tenemos que llevar a cabo esta misión. Y como le digo con anterioridad, que sea por amor a Él y por amor al prójimo, porque a cada persona que nosotros le hablemos, es una vida que se puede salvar. Ahí es donde de verdad se demuestra el amor al prójimo, cuando vemos a una persona que no conoce de Dios, da sentimiento. Yo muchas veces he ido al centro y a veces me paro así en la esquina y veo la multitud de gente que camina para acá, para arriba y para abajo y me pongo a pensar, ¿cuántos de ellos no conocen de Dios? ¿A cuántos de ellos no le hemos hablado? Yo creo que hay muchísima gente, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer y podemos hacerlo desde nuestras posibilidades, hermano. Teniendo, bueno, en estos tiempos de pandemia, acuérdense que ahorita con todas las medidas de seguridad. De todas maneras, nosotros salimos a comprar, vamos al súper, vamos a alguna parte, nos exponemos, ¿verdad? Pues con más razón, si andamos por ahí y vemos la oportunidad de hablarle a alguien, pues hay que hablarle. La bendición de compartir la palabra de Dios cada vez llega a más y a más personas. Llega a las naciones, pueblos y tribus y que es imposible de contar. Imagínense desde que la iglesia naciente empezó hasta la actualidad, ¿cuántos millones de personas han creído en el evangelio? Yo creo que no se puede contar, ¿verdad? Y qué bueno, todavía hay mucho trabajo que hacer y ahora nos toca a nosotros, hermano. Es un honor y un privilegio pertenecer al pueblo de Dios, ¿verdad? A la iglesia de Dios. Pero acordémonos que un día también a nosotros nos hablaron. Y nosotros estamos aquí gracias a que alguien nos habló un día sobre la palabra de Dios. Yo todavía me acuerdo de la persona que me habló. No sé si ustedes se acuerdan o hagan memoria de la persona que le habló. Y que gracias a esa persona y a Dios se convirtieron. La hermana Juanita sí se acuerda, ¿no? La persona que a mí me habló se llama Claudia de la Vega. Una vez la llevé a Chilardi. Yo creo que el hermano Eduardo sí la conoció. Y me acuerdo de ella. Y yo me pongo a pensar, si no hubiese sido por ella que me habló, porque doña Chiquita sí me hablaba y todo, ya ves que mi mamá tiene años en el evangelio, pero pues yo no la había tomado en serio. A veces nosotros mismos nuestros familiares no nos toman en cuenta, pero si oramos y le pedimos al Señor, va a mandar a algún hermano o alguna persona que a lo mejor a eso sí les haga caso, ¿no? Y gracias a que las personas tienen esa tenacidad, muchos se han convertido, ¿verdad? Muy bien, pues en conclusión, después de haber reflexionado en la palabra de Dios, de valorar el esfuerzo de todos
estos hombres de fe, aunado a la gracia de Dios y al poder de su Espíritu Santo, surgen metas, desafíos y mandatos que cumplir. Uno de ellas es que si hasta ahora, fíjense bien, si hasta ahora no hemos compartido la palabra de Dios con amor y pensando en los demás, pensando en el prójimo, como debe de ser, nos comprometamos hoy con el Señor, no conmigo ni con todos los que estemos aquí, sino con el Señor, de hacerlo en cuanto nos sea posible, hermano. Acuérdense que si no lo hacemos, pues tenemos una sentencia, ¿verdad? Pero no hay que hacerlo por eso, sino hay que hacerlo porque algún día también a nosotros nos hablaron, ¿verdad? Si ya lo ha hecho, hermano, de todo corazón, ya ha compartido la palabra, pues lo felicito y le invito a que lo siga haciendo hasta el final de nuestras vidas, porque esta es una carrera que no termina hasta que termine, hasta que cerremos los ojos, ¿verdad? Eh, Hermanos, el mundo necesita conocer y vivir a Dios. Necesita la salvación y por consiguiente la vida eterna. Es todo, hermano. Que Dios les bendiga y nos ayude a la misión que Él nos está planteando hoy.